Bienvenidos a su curso bíblico San Jerónimo. Soy María Eugenia Correa Guisáez, teóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana. Abre tu mente y tu corazón para que lo que estudiemos lo podamos hacer vida y lo más importante, lo demos a los demás. Todas las clases las vamos a empezar con la oración a San Jerónimo y continuaremos con la oración al Espíritu Santo para que nos ilumine para entender bien las Sagradas Escrituras. Continuamos con la historia de salvación, hoy con el tema 16a, que son los patriarcas, pero enfocados a José, vendido por sus hermanos. Bienvenidos. Recuerda suscribirte y darle clic a la campanita para que cada que yo suba un video a YouTube, él te avise que acaba de subir y estés siempre al día con las lecciones. Dios te bendiga. Oración de San Jerónimo. Oh Dios, que concediste a San Jerónimo saber gustar de las Sagradas Escrituras y vivirlas intensamente, haz que nosotros, tu pueblo, nos alimentemos cada vez más de tu palabra y encontremos en ella la fuente de vida por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Invocación al Espíritu Santo. Me dispongo, Señor, a estudiar tu palabra. Dame tu espíritu para que la pueda acoger y comprender, que sepa estar atento a tus insinuaciones, me des discernimiento para saber qué me quieres decir y sinceridad y fuerza para aceptarlo. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces vamos a contar la historia de José. Los capítulos del 37 al 50 del Génesis, menos el 38 y el 49, forman una unidad, donde se describe lo que debe ser el hombre de Dios, hombre sabio, prudente, superior a los demás, gracias a los dones que Dios le presta. José, vendido por sus hermanos, sube a los oficios más altos de Egipto, pero nunca se enorgullecerá. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 45, versículo 8. Dios sabe convertir los males en bienes. José era el hijo preferido de Jacob. La bella historia de José, vendido por sus hermanos, corresponde a hechos verídicos y realmente acaecidos, pero lo que más interesa es la enseñanza religiosa que se esconde detrás, la misteriosa providencia de Dios que siempre cuida a sus elegidos. José también es una figura que anticipa algunos aspectos de la vida de Cristo. Así lo dice San Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 10. Tomó la condición de esclavo, se humilló y por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre sobre todo nombre. Les voy a contar la historia de José. Él era el preferido de Jacob, por lo que sus hermanos le tenían envidia y celos. Un día les contó un sueño que había tenido. Estaban en el campo atando haces de trigo y el suyo se mantenía derecho, mientras que los haces de sus hermanos los rodeaban y se inclinaban ante él. En otro sueño les contó que el sol, la luna y las estrellas también se inclinaban ante él. Jacob le reprendió por contar estos sueños y como temía la envidia de sus hermanos se convirtió en odio. En cierta ocasión, los hermanos de José pastoreaban los rebaños lejos de casa y hacía mucho tiempo que Jacob no tenía noticias de ellos, por lo que mandó a José para que viera cómo se encontraban. Lo vieron llegar de lejos y distinguiéndolo por una bonita túnica de colores que había sido de su padre y que éste le había regalado. Ahí viene el soñador, vamos a matarlo y veremos en qué quedan sus sueños, tramaron. El hermano mayor Rubén, con intención de salvar su vida, les propuso arrojarlos a un pozo seco. Ellos aceptaron. Cuando llegó José, lo despojaron de la túnica y lo echaron al pozo. Rubén se alejó para vigilar el rebaño y al cabo de unas horas se acercó al pozo con la intención de sacar a José y mandarlo de vuelta sano y salvo a casa, pero no estaba allí. Furioso y apenado fue donde estaban sus hermanos. ¿Qué han hecho con José?, les preguntó. Le contaron que mientras estaban comiendo vieron una caravana y Judá propuso venderlo como esclavo en vez de dejarlo morir, y así lo hicieron, entregándolo por 20 monedas de plata a aquellos mercaderes que se dirigían a Egipto. Su padre Jacob le mandó
le mandaron la túnica manchada con sangre de un cabrito, haciéndole creer que una fiera lo había devorado. Lo lloró como muerto y hasta muchos años después no conocería la verdad. Bueno, entonces vamos a ver por qué era la rivalidad de sus hermanos con José. Era porque era el preferido de Jacob, su padre. Además informaba a su padre sobre la mala reputación que sus hermanos tenían, como lo podemos ver en el Génesis capítulo 37, versículo 12. Y luego los sueños que tenían, que parecía que un día José gobernaría a sus hermanos. ¿Y por qué sería el preferido de Jacob? Porque era el primer hijo de Raquel, la mujer que él verdaderamente amaba y que siempre quiso por esposa. Además, José era un muchacho muy bondadoso, como lo veremos a lo largo de esta parte de la historia. Bueno, entonces esos sueños que tenía José eran sueños sobrenaturales, proféticos. Proféticos porque venían de Dios. Es cierto que anunciaban algo, pero no por eso son proféticos, sino porque Dios comunica alguna noticia a través de ellos. De manera general, los sueños no tienen significado profético, así como no hay que estar pendiente de ellos. Pero, ¿conocen otros momentos en que Dios anunció algo a través de un sueño? Sí, claro. Cuando anunció a San José que huyera a Egipto con el niño y la Virgen, pues Herodes buscaba a Jesús para matarlo. Esto lo podemos ver en San Mateo capítulo 2, versículo 13. Bueno, ¿qué pensar de los hermanos de José? Pues los hermanos de José comenzaron a envidiarlo y luego a odiarlo. Casi llegan al fratricidio, como Caín, quien también comenzó por envidia, luego ira y luego asesinato. Es el peligro de consentir un pecado y luego viene una cadena de otros pecados. La mentira a su padre y el sufrimiento que le causaron fue un pecado muy grave. Bueno, entonces vamos a ver cómo actúa la providencia divina con la venta de José. Sus hermanos pensaron que matándolo, vendiéndolo como esclavo, los sueños proféticos no se realizarían. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 38, versículo 20c. Ahí vamos a ver en qué quedan sus sueños, dijeron. Pero Dios lleva a cabo sus planes y usa hasta nuestros pecados para hacer cumplir sus planes, como vamos a ver a continuación con la historia de José y sus hermanos, ya que José será exaltado y sus hermanos humillados ante él, como lo anunciaban los sueños. Al llegar a Egipto, José pasa a ser mayordomo y administrador de todos los bienes de Putifar, jefe de la escolta del faraón. Pero la esposa de Putifar intenta seducirlo, y como José, joven, casto y fiel, no accede, esta lo calumnia acusándolo de que José había querido abusar de ella, y por eso José es puesto en prisión. Putifar crea a su esposa, sin examinar con cuidado el caso, y José es puesto en prisión. ¿Qué pensar de la actitud de José ante tal situación? Bueno, así responde a las insinuaciones de la esposa de Putifar. Lo podemos ver en el Génesis capítulo 39, versículos del 9 al 10. Dice así: aquí tengo tanto poder como él, nada me ha prohibido excepto a ti, porque eres su esposa. ¿Cómo pues voy a cometer un mal tan grande y pecar contra Dios? Y aunque ella insistía día tras día, José se negó a acostarse a su lado y a estar con ella. La tentación de José no fue solamente una tentación sexual, sino que hubo una amenaza seria que terminó teniendo graves consecuencias para él. Pero ni por eso cedió a los atractivos y exigencias de la mujer. Optó por la ley de Dios, por el respeto y fidelidad a su jefe, y corrió con las consecuencias. Pero Dios continúa su plan y le toca a José interpretar unos sueños de otros dos presos, sueños que se cumplieron al pie de la letra. Cuando el faraón tiene unos sueños que le preocuparon y que sabían que tenía un significado importante, no pudiendo conseguir quien se los interpretara, el antiguo compañero de José, que estuvo preso junto con él, se acordó del muchacho que les había interpretado los sueños a cabalidad y le habló al faraón de José, que aún estaba preso. José le dice a sus compañeros de prisión: no es Dios quien da a interpretar los sueños. Esto lo podemos ver en Génesis capítulo 40, versículo 8b. No soy yo, sino Dios quien te dará respuesta favorable. Lo vemos en Génesis capítulo 41, versículo 16. Le dice al faraón. Lo que quiere decir José es que solo los sueños que son enviados por Dios tienen significado especial y solo Dios puede interpretarlo. Ver qué significa la providencia divina con relación a la prisión y a la libertad de José.
Dios no se olvida de sus fieles y en su momento, el momento de Dios se hace esperar, nos rescata. Y aunque nos haga pasar por momentos duros y difíciles, Él está allí sosteniéndonos y haciéndonos más santos a su imagen y semejanza a través del sufrimiento y de las injusticias y persecuciones que en algunos momentos tengamos que padecer, como sucedió a José, que fue puesto preso injustamente. No hay que desesperar cuando vienen los problemas insolubles, delicados, difíciles. Dios está allí, para algo los está permitiendo. La paciencia todo lo alcanza, solo Dios basta, decía Santa Teresa de Jesús. Vamos a ver qué enseñanza nos trae la Divina Providencia con el nombramiento de José. Dios tarda en cumplir sus anuncios y promesas. No hay que desesperar. Recordemos a Abraham y Sara, que para tener a Isaac tuvieron que esperar 30 años. José fue vendido a los 17 años siendo todavía un adolescente. Esto lo vemos en Génesis 37, versículo 2. Y tenía 30 años cuando se presentó ante Faraón, rey de Egipto, que lo podemos ver en Génesis 41, versículo 46, para interpretarle los sueños. Dios tiene un plan y continúa ejecutándolo. Por los sueños de José niño sabíamos que un día sería un gran jefe y que sus hermanos se inclinarían ante él. Y Dios fue tomando cada tragedia de José, su venta como esclavo, su injusta prisión por tan horrible calumnia, etc., para llevarlo paso a paso a su exaltación como jefe soberano. Dios escribe derecho en líneas torcidas. Qué impenetrables tus designios, qué incomparables tus caminos. Lo podemos ver en Romanos capítulo 11, versículos 33b. Ahora vamos a ver en qué consisten los sueños del faraón. Empecemos la historia desde el principio. Los mercaderes vendieron a José al llegar a Egipto y el comprador fue el jefe de la escolta del faraón. Gracias a su laboriosidad, rectitud y honestidad, su amo lo nombró mayordomo de su casa y administrador de todos sus bienes. Desgraciadamente fue víctima de una calumnia y encerrado en la cárcel. 2 compañeros de celda que habían sido servidores del faraón le contaron a José unos sueños que habían tenido y José los interpretó anunciándole la pronta salida de la cárcel. A los pocos días ambos fueron liberados. Uno de ellos era el copero del faraón. Pasó el tiempo y un día avisaron a José que el faraón requería su presencia porque había tenido un sueño y no pudiendo explicarlo, ninguno de sus magos, el copero, antiguo compañero de cárcel, se había acordado de José. Luego de haberse aseado, fue conducido al palacio y escuchó el doble sueño de faraón. No solo lo interpretó, sino que también le aconsejó acerca de lo que debía hacer. Las 7 vacas gordas que salían del Nilo y las 7 espigas granadas significan 7 años seguidos de abundantes cosechas. Las 7 vacas flacas y las 7 espigas sin grano que devoran a las gordas significa otros tantos años de mala cosecha y hambre en todo el imperio. Le dijo: mi consejo es que nombres un varón inteligente y honrado que administre el país. El faraón se dio cuenta de que el Espíritu de Dios estaba con José. Se dice así: se podrá encontrar otro hombre como este que tenga el Espíritu de Dios. Eso lo podemos ver en el Génesis capítulo 41, versículo 38. Y no solo aceptó la interpretación de los sueños por parte de José y los consejos que éste le dio sobre la administración de la agricultura y la cría en Egipto y cómo prepararse para el tiempo de sequía y escasez, sino que nombró a José como una especie de primer ministro. No había nadie en Egipto por encima de José, salvo el faraón. Comienzan a cumplirse los sueños de José. El faraón le ordenó que se pusiera al frente de Egipto, convencido de su inteligencia. Solo él tenía más autoridad que José. Con el tiempo contrajo matrimonio y tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín. Los años del hambre, el tiempo de las vacas flacas, llegó también a la tierra de Canaán. Jacob supo que en Egipto había trigo y mandó a sus hijos a comprar. Cuando llegaron allí, José los reconoció inmediatamente, pero ellos a José no, dado su atuendo egipcio y el tiempo que había pasado, pues ya tenía 38 años de edad.
Fingió que los tomaba por espías extranjeros y los amenazó con la cárcel. A través de una serie de diálogos, exigencias y comparendas, José va haciendo que sus hermanos recuerden la gravedad de su pecado al vender a su hermano, pues van pensando que todas las vicisitudes que están teniendo para llevar trigo a su país es por un castigo de Dios. En Génesis capítulo 42, versículos del 21 al 23, dice así: y ellos comentaban entre sí: verdaderamente estamos pagando lo que hicimos con nuestro hermano, pues a pesar de ver su aflicción y de oír sus súplicas no hicimos caso. Por eso ahora ha venido sobre nosotros esta desgracia. Rubén dijo a los demás: ¿no les decía yo que no le hicieran mal al muchacho? Pero ustedes no me escucharon y ahora estamos pagando por su muerte. Ellos no sabían que José les entendía, pues entre él y ellos había un intérprete. Para evitar caer presos, ellos le contaron de dónde venían y también que tenían un hermano menor que se había quedado en Canaán con Jacob su padre. Como demostración de que no mentían, José les exigió que le trajeran ese hermano menor que decían tener. Simeón se quedaría como rehén hasta que volviera. Les permitió que compraran trigo y los dejó marchar, pero les hizo una serie de exigencias y les puso una serie de trampas para sorprenderlos. Al llegar a Canaán y descargar el trigo, se encontraron con que dentro de los sacos estaba el dinero con el que habían pagado. Tuvieron que volver acompañados de Benjamín. También llevaron el dinero encontrado entre el trigo. José les obsequió con un gran banquete. Y con todos estos eventos los hermanos también estaban intrigados. Hasta hay un dato curioso que los deja asombrados. ¿Cómo podía saber José el orden de edad de ellos y por qué Benjamín, el hermano menor, estaba más favorecido? Porque en Génesis capítulo 43, versículo 33 en adelante, dice así: se sentaron pues frente a él el mayor en el primer asiento y el menor en el último, mirándose el uno al otro con asombro. En el versículo 34 dice: después separó para ellos partes de lo que se le ponía en la mesa, y la porción de Benjamín era 5 veces más grande que la de los demás. Bebieron con él y se sintieron muy alegres. Llega un punto en que José exige que Benjamín se quede con lo que incumplían entonces la promesa hecha a su padre Jacob de que por nada dejarían a Benjamín en Egipto. Al contarle a José toda la preocupación de su padre por Benjamín, José ya no pudo contenerse más. En secreto ordenó a su mayordomo que metiera en el saco de Benjamín la copa de plata que él mismo usaba, y también que volviera a meter el dinero en los sacos como la vez anterior. Salían ya de la ciudad con los jumentos cargados cuando les dio alcance el mayordomo con la orden de detenerlos por ladrones. Registró los sacos y en el de Benjamín apareció la copa de José. Volvieron a la presencia de éste. Con dureza les dijo que el ladrón tenía que quedarse en la cárcel. Ante la expresión de sus rostros, José no pudo resistir más y llorando de alegría los abrazó, revelándoles quién era y que no temieran por lo que le habían hecho años atrás. En el Génesis 45, versículos del 1 al 15, dice así: a este punto José no pudo ya contenerse más delante de toda aquella gente que estaba con él y gritó: salgan todos de aquí. No quedaba ninguno cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Pero rompió a llorar tan fuerte que lo oyeron los egipcios y los servidores de Faraón. José dijo a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Ellos quedaron tan aterrados de verlo que no podían responderle. Él les dijo: acérquense, y se acercaron. Yo soy José su hermano, el que ustedes vendieron a los egipcios. Pero no se apenen ni les pese por haberme vendido, porque Dios me ha enviado aquí delante de ustedes para salvarles la vida. Ya van 2 años de hambre en la tierra y aún quedan 5 en que no se podrá arar ni cosechar. Dios pues me ha enviado por delante de ustedes para que nuestra raza sobreviviera en este país. Ustedes vivirán aquí hasta que suceda una gran liberación. No han sido ustedes sino Dios quien me envió aquí. Él me ha hecho familiar de Faraón, administrador de su palacio y gobernador de todo el país en Egipto. Vuelvan pronto donde mi padre y díganle: esto te mandó a decir tu hijo José.
Dios me ha hecho dueño de todo Egipto. Ven a mí sin demora, vivirás en la región de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y tus nietos, con tus rebaños, tus animales y todo cuanto posees. Aquí yo cuidaré de ti y nada te faltará a ti, a tu familia, ni a cuantos dependen de ti durante estos 5 años de hambre que aún quedan. Ahora ustedes ven, y su hermano Benjamín lo ve, que soy yo quien les está hablando. Cuenten a mi padre la gloria que tengo en Egipto y todo lo que han visto, y luego dense prisa de traer aquí a mi padre. Dicho esto, José abrazó llorando a Benjamín, quien también lloró. Después, entre lágrimas, abrazó y besó a cada uno de sus hermanos que se pusieron a conversar con él. Vamos a ver ahora qué frases hay que destacar aquí de las explicaciones de José sobre la voluntad de Dios. No se apenen ni les pese por haberme vendido, porque Dios me ha enviado aquí delante de ustedes para salvarles la vida. Esto lo podemos ver en Génesis 45:5. Otra. No han sido ustedes sino Dios quien me envió aquí. Él me ha hecho familiar del faraón y administrador de su palacio y gobernador de todo el país de Egipto. Esto lo podemos ver en Génesis capítulo 45, versículo 8. José no tiene rencor, ni resentimiento, ni venganza, a pesar de lo malos que fueron sus hermanos con él. Más bien ve cómo Dios saca bien del mal. José despidió a sus hermanos con el encargo de que le dijeran a su padre que dejara Canaán y se trasladara con toda su familia a Egipto, enviándole abundantes víveres y ricos presentes. Para facilitar el traslado de la familia, enseres y ganados, les dio también carros. Les aseguró que en Egipto tendrían campos de suelo fértil y abundante pasto para el ganado. Jacob sintió una inmensa alegría cuando sus hijos le contaron el reencuentro con José, exclamando: «Mi hijo José aún vive. Iremos y así podré abrazarlo antes de morir». Se organizó la caravana y emprendieron el viaje. Antes de iniciar la partida, Jacob ofrece sacrificios para saber si era voluntad de Dios que abandonara Canaán, y escuchó su voz que le decía: «No temas viajar a Egipto. Allí te harás una gran nación. Iré contigo y te acompañaré en el regreso». Jacob mandó por delante a Judá para que avisara a José, quien salió a su encuentro con una espléndida carroza. Se fundieron en un tierno y emocionante abrazo en el que derramaron lágrimas de alegría. José presentó a su padre y hermanos al faraón, quien les dijo que toda la tierra de Egipto estaba a su disposición, que asentara a su familia en Gosén, que era la mejor zona del país. Tiempo después murió Jacob y en cumplimiento de una promesa lo llevaron a enterrar en Canaán. José, por instrucción del faraón, instaló a su familia en Gosén, la parte más bella y fértil situada en el norte de Egipto, para que la cultivaran. El total de las personas de la familia de Jacob que entraron en Egipto fueron 70 personas. Esto lo podemos ver en Génesis capítulo 46, versículo 27b. Jacob vivió en Egipto 17 años de los 147 que duró su vida. Esto lo podemos ver en Génesis capítulo 48, versículo 28. José permaneció en Egipto junto con toda la familia de su padre. Murió a la edad de 110 años. Alcanzó a ver a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, nacieron sobre las rodillas de José. José dijo a sus hermanos: «Yo voy a morir, pero tengan la plena seguridad de que Dios los visitará y los hará subir de este país a la tierra que juró dar a Abraham, Isaac y Jacob». Y José hizo jurar a los hijos de Israel pidiéndoles este favor: «Cuando Dios los visite, lleven mis huesos de aquí junto con ustedes». José murió en Egipto a la edad de 110 años, embalsamaron su cuerpo y lo colocaron en un ataúd en Egipto. Bueno, algún tiempo después avisaron a José de que su padre estaba enfermo. Tomó entonces con él a sus 2 hijos, Manasés y Efraín, e hizo anunciar a su padre: «Mira, tu hijo José ha venido a verte». Israel, haciendo un esfuerzo, se sentó en la cama. Al ver Israel a los 2 hijos de José, le preguntó: «¿Quiénes son estos?». José le respondió: «Estos son mis 2 hijos, los que Dios me ha dado aquí». Y le dijo: «Acércalos por favor y los bendeciré». Y los bendijo aquel día.
Jacob adopta a los hijos de José, Efraín y Manasés, como hijos suyos. Esto lo podemos ver en Génesis capítulo 48, versículos del 1 al 12. Vamos a ver a cuál de los dos hijos pasa Jacob la bendición. Esto lo podemos leer en Génesis capítulo 49, versículos del 1 al 9. Jacob llamó a sus hijos y les dijo: reúnanse, que les voy a anunciar lo que sucederá en el futuro. Júntense, hijos de Jacob, oigan y escuchen a Israel su padre. Rubén, tú eres mi primogénito, mi vigor y el primer fruto de mi virilidad, pero rebosante de orgullo y de ímpetu. Eres como las aguas espumantes, no te encumbrarás, tú que subiste al lecho de tu padre y deshonraste mi cama. Simeón y Leví son hermanos, sus cuchillos fueron instrumentos de violencia. Que nunca mi alma participe en sus intrigas y que mi corazón esté lejos de su compañía, porque en su enojo mataron hombres y en su furor desarretaron toros. Sea maldita su cólera porque es violenta y su furor porque fue cruel. Los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano agarrará del cuello a tus enemigos y tus hermanos se inclinarán ante ti. Judá es cachorro de león. Vuelves, hijo mío, de la casa. Se agazapa o se abalanza cual león o cual leona. ¿Quién lo hará levantar? El cetro no será arrebatado de Judá, ni el bastón de mando de entre sus piernas, hasta que venga aquel a quien le pertenece y a quien obedecerán los pueblos. Jacob pasa la bendición a Judá. Por tal motivo que ya vimos anteriormente, ni Rubén el mayor de los hijos, ni Simeón y Leví, segundo y tercer hijos, reciben la bendición. Jacob pasa la bendición al cuarto hijo, Judá. Por eso la descendencia de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente vendrá de la tribu de Judá. Por eso Jesús es llamado el león de la tribu de Judá. De Judá toma el nombre el pueblo judío. Veremos más adelante en qué momento y por qué. Contenido teológico y espiritual de los capítulos 12 a 50 del Génesis. Dios escoge hombres para realizar su plan de salvación. Dios pide la obediencia de la fe y la disponibilidad total. Las pruebas son ocasión maravillosa para demostrar nuestra preferencia por Dios. Dios es siempre fiel a sus promesas. El pueblo que Dios escoge es un pueblo que va gestándose en el camino mismo de la historia. Se va haciendo en su caminar. No retorna hacia sí mismo como le ocurrió a Ulises, el rey de Ítaca. Historia maravillosa relatada por el poeta griego Homero en su obra La Odisea. El pueblo de Dios es un pueblo en camino hacia la eterna patria. Para llegar a esta patria hay que salir de nuestra pequeña patria, de la comodidad, correr el riesgo y la oscuridad del camino, pero con la fe y confianza en que Dios camina junto a nosotros. Bueno, como conclusión decimos, la historia patriarcal evoca la figura de los grandes antepasados. Cada uno tiene su propia característica. Abraham es el hombre de fe, cuya obediencia es premiada por Dios, que le promete una posteridad para él mismo y la tierra santa para sus descendientes. Jacob es el hombre de la astucia, que suplanta a su hermano Esaú y escamotea la bendición de su padre Isaac. Pero de nada le habrían servido todas sus habilidades si Dios no le hubiera preferido a Esaú desde antes de su nacimiento. José es el hombre honesto, íntegro, lleno de caridad y sabio. En que vemos a José como prefiguración de Jesucristo. José fue amado, obediente e inocente, hijo de su padre y envidiado por sus hermanos, maltratado, vendido y entregado a los gentiles. También Jesús. José fue acusado, calumniado y condenado injustamente. También Jesús. José fue liberado de la prisión y hecho soberano de la tierra. Jesús fue resucitado y hecho Señor de cielos y tierra y está sentado a la derecha del Padre. José fue llamado Salvador del mundo porque salvó a Egipto de la hambruna. Jesús es realmente el Salvador del mundo porque nos salvó del pecado y del infierno. Los egipcios y los hermanos de José doblan la rodilla ante José. Ante el nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo. Filipenses 3:10. Oración. Señor Dios Todopoderoso, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Dios nuestro, que podamos aprovechar todas las enseñanzas que nos das a través de la Biblia.
donde está la más grande historia jamás contada. Gracias porque podemos irla conociendo durante este tiempo. Enséñanos a aceptar tus caminos aunque no los comprendamos, a confiar en tu divina providencia aunque a veces no la notemos. Enséñanos que todo está en tus manos, que tú estás siempre a nuestro lado aunque no te veamos. Enséñanos a que tu momento nunca coincide con el nuestro, que sepamos esperar tu momento, Señor, en confianza y paciencia. Gracias por mostrarnos que tus caminos no son nuestros caminos, ni tus planes nuestros planes. Que podamos, Señor, seguir tus caminos y no los nuestros, realizar tus planes y no los nuestros. Amén. Dios te bendiga. Lo que está en la Biblia está allí porque Dios quiere que esté allí. Por lo tanto, Dios desea que nosotros conozcamos su palabra, la historia de salvación allí contenida, que es la más grande historia jamás contada. Bueno, esperen para el próximo tema a Moisés.